Vamos a ver ahora el control estratégico. El control va a tener tres dimensiones fundamentales. La dimensión estratégica es la medida que se relaciona con la estrategia definida con lo que ocurre en la realidad. Esta diferencia que habíamos visto entre la estrategia que habíamos planteado y la que se está llevando a cabo. En la dimensión organizacional es la medida en que la organización real se asemeja a la organización definida, o sea, lo que habíamos planteado para la organización si realmente se está cumpliendo. En la dimensión humana tenemos que pensar aspectos del control relativos a cómo impacta este control en las personas. Las formas de control más usuales que se tiene pueden ser el control estratégico, que es un control global de las performance de la empresa, con eficacia y eficiencia incluida, con respecto a la estrategia seleccionada. Acá de nuevo estamos viendo que vamos a plantear lo que queríamos hacer versus a lo que realmente está pasando hoy, tanto en eficiencia como eficacia, si se están consiguiendo los objetivos y si a qué costo se lo está consiguiendo. Por último, seguidamente tenemos el control de gestión, que define objetivos definidos para un periodo determinado, que puede ser unos años, y está relacionado con herramientas como será el presupuesto. El control de gestión básicamente es financiero, es numérico, se refiere a números. Y el control operativo define variables de control operativas a corto plazo y de observación directa, como por ejemplo calidad de las unidades, cantidad producida por hora. Siempre se deben contemplar las dimensiones interna y externa. Con respecto a la interna, se debe seleccionar el sistema de control, cómo se lo va a implementar y quién va a tener la responsabilidad de controlarlo. Así también se deben ver cuáles son las consecuencias que va a ocurrir en el caso de que las cosas no se cumplan. Y también tenemos la dimensión externa, en que se debe buscar en mantener la coherencia de las determinadas acciones individuales de la empresa con la estrategia. El control estratégico se encarga de verificar el rumbo de la implementación de la estrategia. La esencia, como habíamos dicho, no es el castigo, sino es asegurarse que se puedan alcanzar las metas en tiempo y en forma. Cuando se detectan los problemas, se requiere activar procesos de decisión para implementar las acciones correctivas. Recuerden que el control nos define esta diferencia detectada como problema y tenemos que realimentar sobre la fase de ejecución para llegar a los resultados que habíamos planteado al principio. Los parámetros de control deben ser definidos con anterioridad a la implementación, o sea, cuando se va a llevar a cabo una acción, lo primero ya debe estar definido con anterioridad cómo se van a controlar las cosas. Esto tiene que ver, por un lado, con la parte motivacional, pero también con la delegación de autoridad y responsabilidad en la línea, digamos, en la estructura de la empresa. Para llevar a cabo el control, deben definirse los objetivos estratégicos correctamente, sobre todo en cuanto a sus resultados, que como sabemos tiene que ser cuantificable. El control estratégico es un intermedio entre la planificación estratégica y el control financiero. No tiene mucha influencia en la planificación, sino todo lo contrario, digamos, va a tomar la planificación como una variable de control. Sin embargo, tiene un estricto control estratégico, se revisa y critica la implementación de los planes, controlando la calidad de los mismos con respecto a la estrategia competitiva que hemos definido. Los objetivos se fijan pensando tanto en metas estratégicas como en resultados financieros, por supuesto, porque como sabemos, el resultado de toda empresa debiera ser la rentabilidad. Se busca un equilibrio entre el resultado financiero, que es un poco visto a corto plazo, y un resultado estratégico, que es visto como más a largo plazo. El control financiero se basa, por supuesto, en objetivos financieros, o sea, todos puestos en términos de dinero. Según este modelo de control, se fijan a las empresas objetivos financieros a corto plazo y estas tienen libertad de actuación en el sentido de que cómo los alcancen no importa dentro del control financiero, sino importa que se lo alcance.
La no consecución de dichos objetivos se considerará un fracaso y va a afectar a las remuneraciones y perspectivas de la carrera profesional de los directivos. Fíjense que de esta forma, este tipo de control, que si bien es cierto es útil y es muy importante porque desde el punto de vista cuantitativo está definido y porque además el dinero por supuesto que es importante, pierde de vista algunas cuestiones estratégicas que son muy importantes y se dan lugar a la competencia entre las distintas partes del negocio, entre otros problemas. ¿Cuáles son las ventajas? Que hay una motivación alta porque de alguna manera se sienten participados con respecto a la elección de los objetivos. Los criterios de éxito son claros y definidos, están definidos monetariamente. Se elimina la posible competencia con malos resultados transitorios, de alguna manera la posible complacencia, con malos resultados transitorios. Esto que hablábamos, ¿se acuerdan de la coherencia indirecta? Y exige al máximo los directivos. Y como desventaja, podemos pensar que hay una adversión al riesgo, porque hay poco interés en las ventajas competitivas a largo plazo. Nos centramos directamente en las cuestiones de corto plazo y esto nos va a hacer que perdamos de vista un poco la fase estratégica. Se limitan las inversiones, ¿por qué? Porque las inversiones generan ventajas a largo plazo, pero a corto plazo pueden ser vistas como gasto y puede haber competencia y presión entre los diferentes directivos. Ahora bien, ¿cómo se implementa el control? Bueno, podemos ver dos grandes categorías. Por un lado, los sistemas de información y medición, que deberían estar integrados esencialmente por una gama de indicadores de performance, de desempeño, cuantitativos y cualitativos relacionados con los propósitos identificados en el plan estratégico. Por otro lado, hay sistemas que regulan el comportamiento de las personas. Entonces, más que la medición del resultado final de sus esfuerzos, nos importa en cómo han sido estos cambios de comportamiento. Estos sistemas son, por ejemplo, los sistemas de recompensas. Algunas directrices generales para diseñar los sistemas de control estratégico. Por empezar, es muy útil distinguir entre los distintos niveles de control, el estratégico y el táctico y el operativo. Hay que crear centros de responsabilidad. Esto va de la mano con la organización funcional de la empresa. Entonces, hay que dividir el control en las distintas unidades. O bien, si se tratara, por ejemplo, de una estructura matricial, se puede llevar el control al plano del proyecto. Hay que otorgar autoridad a los centros para diseñar y ejecutar el control sobre indicadores negociados y no sobre indicadores impuestos. Esto es lo que hablábamos antes de la unidad estratégica de negocio, que podía, digamos, de alguna manera sentirse sobrepasada por la influencia de la oficina central. Un control detallado y puntilloso no puede coexistir, por ejemplo, con un estilo de dirección descentralizado. Esto va a ocasionar constantemente problemas. Y a su vez, un control así de grandes números tampoco nos va a servir en un sistema centralizado. Por lo tanto, tiene la centralización y la descentralización de la operación de la empresa tiene mucho que ver con cómo se va a definir los grados del control. El sistema de información nos va a suministrar información a tres niveles. El control operativo nos da una información precisa y detallada en forma diaria o semanal, como por ejemplo cantidad de piezas rotas, como cantidad de ausentismo y este tipo de cosas. Con respecto a los mandos tácticos, ¿no es cierto? Esto se ocupa más en el desempeño actual y futuro de las unidades, necesitan información sobre asuntos importantes, pero también necesitan información sobre la parte operativa también. Y se incorporan algunas fuentes externas. En cambio, en la alta dirección, el control administrativo y la planificación estratégica van a ser importantes fundamentalmente las fuentes externas. En análisis estratégico que habíamos visto, los indicadores relevantes y con intervalos más prolongados. Esto quiere decir que los análisis, esto que va a tener que ver el control de la alta dirección, no van a ser tan frecuentes como los tácticos ni como los operativos, pero a su vez van a ser más exhaustivos y tienen que tener una alta componente de información externa.
Con todo esto tenemos que ver cuáles son los inductores de eficiencia, cuáles son las cosas que hacen que la empresa haga mejor sus actividades del día a día. Hay que reconocer el proceso que elabora la salida a la que tiene que ver el proceso estratégico. ¿Se acuerdan cuando veíamos la parte de proceso? Este sería el proceso más importante para el cliente. Determinar de estas actividades cuáles son las críticas para la efectividad. O sea, de las actividades de este proceso hay algunas que son críticas desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia. Entre ellas hay que fijarse algunas que sean significativas y que son las que van a tener una mayor influencia. Luego se hace un análisis de la eficiencia que busca las causas o factores que influyen sobre esta eficiencia en esta actividad a su vez. Y estos factores se los denomina inductores de eficiencia. Constituyen la base de los planes de acción para el progreso del despliegue de la estrategia. Y a su vez también van a ser los indicadores de control. Por ejemplo, si nosotros tenemos, como habíamos visto al principio, el proceso de un restaurante, o para llevarlo más a la industria, el proceso de un alimento industrializado, podemos determinar cuáles son las actividades críticas para la efectividad, como por ejemplo, a priori podemos pensar que puede ser la seguridad en el alimento, por un lado, y por otro lado, el sabor. Entonces, dentro de estas actividades críticas, ¿cuáles van a ser las más significativas, las que van a tener una mayor influencia? Podemos pensar que puede ser algunas características del sabor, como característica organoléptica, como característica de tacto y de apariencia, digamos, de la comida. Entonces, acá vamos a buscar cuáles son las causas o factores que influyen sobre la eficiencia de esta actividad. Supongamos que en el sabor influya la cantidad de determinada, la calidad de la harina, por ejemplo, la calidad de la harina con la que se hace. Entonces, a estos factores, a la calidad de la harina, se la va a llamar inductor de eficiencia y van a constituir la base de la estrategia de la empresa. Algunas herramientas de control. Bueno, el benchmarking significa compararse con los mejores. Se suele utilizar porque su medición es muy objetiva, aunque no siempre se encuentran los datos. Por ejemplo, para saber si esta empresa que hemos puesto de ejemplo fuera una fábrica de fideos, por ejemplo, para saber cuál es la empresa que tiene el fideo con mejor sabor del mundo o del país, por ejemplo. Los accionistas van a llevar un control realizado en la empresa, sobre todo ya ahora en términos de rentabilidad y puede ser también, y debiera ser, en términos de sustentabilidad. Los consultores, que son gente externa a la empresa, pero que conoce mucho del área, también nos pueden decir cómo van funcionando estas cosas. Hay que ver también auditorías y si de alguna manera los consultores van a cubrir áreas de vacancia de la empresa, como puede ser, por ejemplo, una empresa que no tenga la parte de investigación y desarrollo, por ejemplo. Los organismos oficiales también, pero en realidad se restringen a los aspectos legales y formales, ¿no es cierto? Como bromatología y este tipo de cosas. Suele ser incompleto y además es punitivo, porque cualquier cosa que no está bien termina en un castigo. Los clientes también son importantes para la determinación de la calidad de las cosas. No suple el control interno, pero también es de mucha importancia por si hubiera algún problema que no se ha detectado con anterioridad en las fases internas. Para reflexionar, vamos a ver, por ejemplo, de definir una variable de control estratégica, otra para el ámbito operativo. Nos acordemos que esto va de la mano con los 3 niveles de control. Y vamos a tratar de imaginar una situación en la que el control financiero se manifieste ineficiente, o sea, ¿en qué situación podemos pensar que por más que se controlen los números, se pueden estar pasando algunas cosas de la empresa? Esto ha sido el final de la bolilla esta, que va a ser planificación, decisión, ejecución y control, donde todas estos conceptos se enlazan de alguna manera y se va llevando a cabo implementando la estrategia que habíamos definido.